Hola Hola, Mipelianos, Mipelianos. por fin nos traemos el cómo se juega a este Food Chain Magnate. El cómo se juega el tutorial definitivo en castellano para vosotros. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos todo el despliegue de este Food Chain Magnate. Hay muchísimas cosas en mesa. En primer lugar, hemos formado un organigrama con todos los empleados que podremos ir contratando a lo largo de la partida. En la primera columna tenemos los diferentes tipos de trabajador que tenemos disponibles para contratar al inicio de la partida, en su rango más básico, que son los que vienen marcados con este triangulito que veis aquí en la esquina. Y si vamos hacia la derecha del organigrama, podremos comprobar cómo estos trabajadores van a poder ir ascendiendo en la empresa y mejorando su rango si reciben la formación que necesitan. Después hemos formado una plantilla con todos los hitos que nos van a dar beneficios si los conseguimos a lo largo de la partida. En el centro de la mesa tenemos el tablero principal, que es una ciudad donde vamos a ir construyendo nuestros restaurantes. Para una partida a 2 jugadores formaremos un mapa de tamaño 3×3 losetas. Para una partida de 3 jugadores sería de 3×4 losetas. Para una de 4 jugadores de 4×4 losetas y para una partida a 5 jugadores haríamos un tablero de 5×4 losetas. Nosotros hemos preparado una partida a 2 jugadores, por lo tanto 3×3, 9 losetas. Después, cada jugador elige una cadena de restaurantes y coge sus 3 losetas de restaurante, una carta de presidente y 3 cartas de reserva bancaria, una de 100 euros, otra de 200 y otra de 300. Colocamos al azar las fichas de orden de turno en el tablero de orden de turno. Y ahora colocamos nuestro primer restaurante, empezando por el último jugador hasta el jugador inicial. El restaurante no puede tapar carreteras, casas o bebidas, ¿de acuerdo? O sea, tiene que estar sobre una cuadrícula completamente en blanco. Debe de colocarse con su entrada, que es este triángulo que vemos aquí dibujado en la esquinita de la loseta. Eso es la entrada y debe de estar adyacente a una carretera. Y este primer restaurante, además, no lo podemos poner de forma que su entrada esté en la misma loseta que la entrada de otro restaurante. Esto solo para esta primera colocación de restaurante. En los restaurantes posteriores que vayamos poniendo, sí podrán coincidir las entradas en la misma loseta. Vamos a ver un ejemplo. El jugador inicial ya ha colocado este restaurante con su entrada hacia la carretera, como indican las normas de colocación, y sin tapar ningún dibujo de casa o bebida. Bien, pues ahora me tocaría el turno a mí. Como es la primera vez que se coloca el primer restaurante, no la podría poner en ninguna loseta que coincidiera con la entrada de ese restaurante. Así que voy a poner mi restaurante pues en una loseta que esté vacía y de forma que esté adyacente a una carretera. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Bien, esas son las normas de colocación. Ahora, en secreto, elegiremos una de las 3 cartas de reserva bancaria y descartaremos las otras 2. Estas cartas nos indican el dinero que recibirá la banca cuando se le acabe el dinero inicial con el que empezará la partida, lo cual es muy importante, ya que es de la reserva de la banca de donde nosotros vamos a cobrar cuando alguien venga a nuestro restaurante, y el juego terminará cuando la banca se agote por segunda vez. Así que elegimos si cuando la banca se agote la primera vez, queremos que ésta reciba 100, 200 o 300 euros más. Este dinero no lo va a recibir de nuestro bolsillo, sino que se recibirá de la reserva de billetes que queden en la caja. Cuanto más dinero tenga la banca, mayor será la duración de la partida, ya que mayor tiempo podrá estar dándonos nuestros ingresos. Dejamos la carta elegida cerca de la banca y la suma de todas las cartas que se hayan quedado allí de forma secreta
será la inyección de dinero que reciba la banca cuando ésta se arruine por primera vez. Así que la cifra es sorpresa, ya que no sabemos cuál es la carta que han elegido el resto de jugadores. Por último, ponemos 50 euros por jugador y así formamos la reserva inicial de la banca. El juego se va desarrollando en rondas y cada ronda tiene 7 fases: restauración, orden del día, jornada de trabajo, a cenar, día de pago, campañas de publicidad y limpieza. Vamos con la primera fase. En esta fase elegiremos qué trabajadores van a ir a trabajar y qué trabajadores descansarán. El juego nos indica que estos trabajadores están en la playa. Así, de forma secreta, formaremos 2 pilas. En una pondremos a los trabajadores que descansarán este turno, los que se irán a la playa, y en otra columna a los que irán a trabajar. Todos los jugadores revelan a la vez las cartas de los trabajadores que trabajarán durante este turno. Y con ellos formaremos un organigrama. Por cada trabajador que tengamos, podremos realizar una acción en la fase de jornada de trabajo. Al principio de la partida, como hemos visto, solo empezamos con el presidente como trabajador. El presidente tiene como acción contratar a una persona, hasta albergar un máximo de 3 trabajadores a su cargo. Y a su vez hay más trabajadores que pueden contratar a más trabajadores y albergar a más empleados a su cargo. Así, poco a poco iremos aumentando la plantilla. Pongamos los ejemplos imaginando que ya disponemos de varios trabajadores, como si hubieran pasado varios turnos. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de organigrama. Como veis, los trabajadores que no van a trabajar, que son estos que tengo aquí de forma secreta, el resto de jugadores no sabrían qué trabajadores tengo aquí. Los dejo a un lado, los pondría cerca, pero no me caben, así que los voy a dejar apartados aquí. Y estos son los trabajadores que sí que van a ir a trabajar este turno, ¿de acuerdo? Con los trabajadores que sí que hemos decidido que trabajen, hemos de realizar un organigrama. En la cúspide del organigrama siempre debe de ir el presidente, ¿de acuerdo? Que es el cargo más alto que va a tener cualquier empresa, con lo cual siempre debe de estar aquí. Como veis, el presidente tiene bajo él un máximo de 3 personas, es decir, puede albergar un máximo de 3 trabajadores que estén a su cargo. Esto nos lo indican esta especie de cuadraditos que salen de la carta del presidente. Hay más directivos que pueden tener a otros trabajadores a su cargo. Todos los trabajadores que pueden tener a otros trabajadores a su cargo tienen estos cuadros que indican el número de trabajadores que pueden albergar. Tenemos directivos que pueden albergar hasta 10 empleados a su cargo. La única persona que puede tener a un directivo a su cargo es el presidente, ¿de acuerdo? El resto de cartas negras, que son el resto de directivos, no pueden tener bajo su mandato a otro directivo. O sea, esto no sería válido. La única persona que puede tener un directivo a su cargo es el presidente. Bien, pues una vez elegido que van a ir a trabajar en mi empresa estos trabajadores, realizo el organigrama. Como veis, el presidente tiene 3 personas a su cargo, ha copado el máximo de trabajadores y ha decidido que va a trabajar el repartidor, el vicepresidente y la camarera. El repartidor y la camarera no pueden tener a trabajadores a su cargo, pero el vicepresidente puede tener hasta 4. Pues hemos decidido que vayan a trabajar el responsable de personal, el coach y un pasante de marketing. Como veis, queda un hueco disponible para el vicepresidente. Un hueco en su organigrama. Es importante que sepamos que los huecos en el organigrama servirán para algo que explicaremos más adelante. Una vez hemos hecho el organigrama, continuamos. Si por error algún jugador colocara más cartas de las que realmente caben en su organigrama, deberá dejar a todos sus trabajadores menos al presidente en la playa y solo trabajará él este turno. Con lo cual es muy importante entender cómo funciona el organigrama antes de que nos equivoquemos y nos quedemos sin trabajadores. Fase 2. Orden del día. El jugador que más espacios tenga sin usar bajo un presidente o directivo, es decir, que más espacios vacíos tenga en su organigrama,
elige primero en qué posición quiere estar en el orden de turno de este turno. Si hubiese empate de huecos vacíos, elegiría el que jugó antes en el turno anterior. Fase 3. Jornada de trabajo. Esta es la fase más larga. Aquí, en orden de turno, cada jugador puede realizar una acción por cada empleado que tenga trabajando en este turno. Realizaremos todas las acciones que queramos antes de pasar el turno al siguiente jugador. Y en el siguiente orden. Primera acción que podemos realizar es reclutar empleados. Por cada acción de reclutamiento disponible que tengamos en una carta de trabajador, podemos coger una carta de empleado de la reserva y la dejaremos en la playa. Solo podemos contratar cartas de nivel básico, que recordemos son las que tienen este triángulo. Si no quedan cartas de algún tipo de trabajador, no se puede coger, a no ser que les vayamos a dar formación inmediatamente y lo ascendamos, por lo que directamente cogeríamos la carta del rango al que va a ascender ese empleado. Los empleados que pueden reclutar a más empleados vienen indicados en la parte inferior de la carta. Todas las partes inferiores de las cartas nos indican qué acciones podemos hacer. Acción número 2. Formar. Si tenemos empleados trabajando que pueden formar a otros empleados, podemos realizar sus acciones. El formador puede formar a una persona como indica su carta. Cada trabajador solo puede formarse una vez por turno, al no ser que reciba formación de un empleado que tenga la habilidad de formar varias veces al mismo empleado, como es el caso del coach, que puede formar a la misma persona 2 veces. Aunque si quiere, el coach puede formar una vez a 2 trabajadores distintos. También tenemos el caso del gurú, que puede formar a la misma persona hasta 3 veces o repartir su formación entre varios empleados. Eso ya como prefiera el jugador. Elegimos qué empleado queremos que reciba la formación y lo ascendemos a la siguiente categoría. O en caso de recibir más de una formación a la vez, a la categoría que corresponda. Así devolvemos la carta a la reserva de empleados y la intercambiamos por la que corresponda. Es muy importante que sepamos que solo podemos formar a los empleados que estén en la playa, no a los que están trabajando en este turno. Y solo pueden recibir formación los empleados que en la parte inferior de su carta tienen opciones de ascenso. Si un empleado no puede ascender en la empresa, no tendría sentido que recibiera formación. Así, en la parte inferior de cada carta podremos ver cuáles son las opciones de ascenso de cada empleado. Bien, imaginemos que entre mis trabajadores que tengo descansando en la playa, que son los únicos que pueden recibir formación, tengo al pinche de cocina. Como veis, es un personaje que sí que puede ascender, dado que tiene en la parte inferior de la carta en qué opciones puede convertirse este trabajador. Pues bien, veamos el organigrama. Como veis, el pinche de cocina podría convertirse, si recibe formación, en cocinera de pizzas o en cocinera de hamburguesas. A su vez, la cocinera de hamburguesas se podría ascender hasta chef de hamburguesas y la cocinera de pizzas podría ascender hasta chef de pizzas. Pues si yo quisiera darle formación al pinche de cocina, simplemente cogería a ese trabajador de mi mano de playa, lo devuelvo a la reserva general y cojo el siguiente empleado en la escala. En este caso puedo elegir entre 2. Bueno, pues yo voy a decidir llevarme una cocinera de pizzas. Cojo el nuevo empleado y lo llevo a la playa donde estaba el anterior. Acción 3. Lanzar campañas de publicidad. Si tenemos algún publicista trabajando este turno, podemos lanzar una campaña de publicidad. En nuestra carta de publicista nos indicará qué tipo de campaña podemos lanzar. Siempre podremos lanzar la campaña que nos indica el publicista con el que estemos trabajando este turno, más las campañas que puedan lanzar los publicistas de un rango inferior. Por ejemplo, el pasante de marketing puede colocar una valla. El director de campaña puede colocar un buzón o inferior, que sería una valla también. El gestor de marca puede colocar una avioneta o inferior, que sería un buzón y una valla.
Y así se van acumulando los tipos de campaña que se pueden ir colocando conforme vas ascendiendo. Además, la carta de empleado nos indica la duración que tendrá la campaña publicitaria, que son los turnos que estará activa. No la podemos anular antes. Y también nos indica el alcance que tendrá esa campaña publicitaria, que esto significa el número máximo de losetas de distancia a la que yo podré poner esta campaña publicitaria de la entrada de mi restaurante. Bien, pues elegimos a través de qué medio nos queremos publicitar, buzones, vallas, radios o avionetas, y la colocamos en el tablero. Los buzones, las vallas y las radios se deben de colocar en un cuadrado vacío que esté conectado a una carretera, por lo menos por uno de sus cuadrados. No es necesario que estén adyacentes a una casa o jardín. Bien, pues imaginemos que vamos a colocar un buzón. Este buzón, por ejemplo, el número 7. Lo he de colocar en cualquier espacio que esté vacío, no puedo tapar ninguna bebida ni ninguna casa, ¿de acuerdo? Las ilustraciones de debajo del tablero tienen que quedar a la vista y tampoco puedo tapar una carretera, es bastante sencillo, simplemente busco una cuadrícula donde quepa. No es obligatorio que estén adyacentes a una casa, puede ser que en determinado momento a mí me convenga ponerlo en un espacio donde todavía no hay una vivienda porque tengo pensado construir una vivienda posteriormente. Aunque al inicio de la partida es probable que sea interesante que estén pegados a las casas, ya que la publicidad llegará siempre a las casas que tengamos cerca. Esto lo explicaré más tarde. Así que simplemente para colocarlo busco una carretera y lo coloco en un espacio sin tapar nada. En este caso lo voy a colocar aquí mismo. Una vez ya he colocado la publicidad mediante la que me voy a publicitar, cojo al director de marketing y lo aparto, pues este trabajador va a estar ocupado hasta que la campaña de publicidad termine. He de marcar con el mismo número que lleva mi campaña publicitaria en qué campaña está ocupado este trabajador, para que no se nos olvide. Una vez que ya he colocado mi anuncio, elegimos qué tipo de producto queremos publicitar y simplemente cogemos ese producto de la reserva y lo colocamos sobre el anuncio. Colocamos tantos productos como rondas durará la publicidad para ayudarnos a llevar la cuenta. Y así, conforme pasen las rondas, vamos a ir quitando un producto y lo devolveremos a la reserva general. De forma que cuando acabe la campaña publicitaria ya no nos quedarán más productos. Las avionetas se colocan en un lateral del tablero, no les afecta el alcance y sobrevuelan las filas o columnas elegidas, de forma que su publicidad llega a toda la zona que sobrevuela. De acuerdo, un ejemplo de colocación de avioneta lo podemos poner en un lateral, cualquier lateral del tablero, ¿de acuerdo? Siempre quedan fuera. Bien, pues al estar colocado aquí, la avioneta sobrevolará toda la fila en la que yo la he dejado y su publicidad alcanzará todas las viviendas por las que pasa esa fila. En este caso, la casa número 13 y la casa número 16. Si lo hubiera dejado de forma aquí en la parte superior, pues lo mismo, sobrevolaría la columna, de forma que su publicidad llegaría a la casa número 2. Vamos a dejarla aquí, como si hubiéramos puesto ahí esta campaña de publicidad. Bien, como habéis visto, el publicista se nos había quedado ocupado, pues estaba con la campaña de publicidad número 7, que son pizzas. Esto quiere decir que ya no forma parte del organigrama, aunque esté ocupado, no está trabajando ese día. ¿De acuerdo? Este hueco ha quedado libre. Y eso es algo a tener en cuenta, porque en las siguientes rondas el publicista va a seguir trabajando, puesto que la campaña dura 2 rondas, pero no ocupará este hueco. Podremos tener un trabajador más del que hemos tenido durante este turno. Acción número 4. Conseguir comida y bebida. La comida se consigue a través de los empleados de cocina y la bebida a través de los distribuidores. Así, si tenemos alguno trabajando este turno, podremos conseguir estos alimentos. Obtener la comida es muy sencilla. Simplemente cogemos el número y el tipo de alimentos que nos indique nuestra carta de empleado,
que esté trabajando este turno y nos la llevamos a nuestra reserva. Por ejemplo, este empleado nos da una hamburguesa y una pizza, este 3 hamburguesas, etc. Pues simplemente lo cogemos y nos lo llevamos. En cuanto a la bebida, si tenemos a un chico de los recados, obtendremos la bebida directamente. Funciona del mismo modo que antes. Pero el resto de distribuidores funciona de distinta manera. Cada distribuidor en su carta indica el número de bebidas que podremos obtener de cada símbolo de bebida que crucemos en la ruta que tracemos. En este caso, 2 bebidas, y también nos indica el alcance de la ruta que podremos trazar. En este caso, 2 losetas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre partiendo desde la entrada de uno de mis restaurantes, trazaré una ruta por carretera, pasando por el máximo de losetas que tengo de alcance. Pues bien, el alcance que tengo aquí es 2, que serían 2 losetas desde la entrada de mi restaurante. La loseta en la que está ubicada mi restaurante es loseta 0, por lo que no cuenta como alcance. La siguiente loseta sería alcance 1 y la siguiente loseta alcance 2. Así formo una ruta y ahora podré obtener las bebidas por las que pase mi ruta. La ruta la puedo trazar como yo quiera, siempre respetando el alcance, es decir, el número máximo de losetas que puede tener mi ruta. Bien, pues como tenemos al repartidor y hemos dicho que cobraríamos 2 bebidas por cada símbolo de bebida que cruce nuestra ruta y el alcance es de 2 losetas, vamos a ver un ejemplo. Esta es la puerta de mi restaurante. Voy a trazar una ruta hacia arriba en este caso. Bien, pues tengo alcance 2 losetas. La mía es 0, 1 y 2, con lo que puedo pasar por estas 2 losetas. Bien, pues simplemente esta sería mi ruta. Una loseta y 2 losetas. Y aquí terminaría. ¿Por cuántos símbolos de bebida ha pasado esta ruta? Pues por 3 símbolos de bebida. Me voy a llevar 2 bebidas por cada símbolo, o sea que me llevaría en este caso 4 Coca-Colas, que me las pongo en mi reserva, y 2 cervezas, que también van a mi reserva. Es así de fácil cobrar con los repartidores. Cada repartidor, cada distribuidor tiene un alcance distinto, ¿de acuerdo? Puedo trazar la ruta como más me convenga. Podría haberme ido por aquí y haberme llevado una limonada. Eso sí, siempre respetando la carretera. Fijaros que aquí la carretera sigue hacia abajo y no me dejaría cruzar. O sea que simplemente he de respetar las carreteras y trazar la ruta que más me convenga. El piloto de Zeppelin es el único que ignora las carreteras a la hora de trazar su ruta, ya que sobrevuela. De este modo, traza una ruta desde la entrada del restaurante elegido con alcance 4, es decir, 5 losetas, incluyendo la del restaurante. Y se lleva 2 bebidas por cada símbolo que contengan las losetas que sobrevuele. Pues imaginemos que teníamos al piloto de Zeppelin trabajando para nosotros este turno. Desde la entrada de mi restaurante yo trazo una ruta de 4 losetas, bueno, de alcance 4. Y elijo simplemente la loseta, no tengo que elegir las carreteras. Bien, pues 0, 1, 2, 3 y 4. Siempre trazándola desde mi restaurante, desde la puerta, ¿de acuerdo? La loseta que contiene la puerta. Bien, pues he pasado por todos estos símbolos de bebida. Cogería 2 bebidas por cada símbolo que he sobrevolado, simplemente teniendo en cuenta las losetas. Es muy importante que tengamos en cuenta que las rutas que tracemos tanto por carretera como volando en el Zeppelin son unidireccionales, es decir, que yo no puedo hacer una ruta de ir y volver porque me convenga más para ganar más bebidas, solo puedo ir. Acción número 5. Colocar casas y jardines. Si tenemos un gerente de franquicias, podremos colocar una nueva casa en cualquier espacio vacío del tablero adyacente a una carretera. O podemos ponerle un jardín a una casa que no lo tenga. En el caso de poner un jardín a una casa, todos los cuadrados que ocupe la loseta del jardín deben estar en contacto con la casa.
Acción número 6. Colocar o mover restaurantes. Si tenemos trabajando a un gerente local o regional, podremos colocar restaurantes nuevos. El gerente local nos indica que puede colocar un restaurante al alcance de 3 losetas unidas por carretera, contando desde el anterior restaurante. Colocamos su entrada adyacente a la carretera, aunque no tiene por qué ser la entrada la que cuente para determinar su alcance, sino que contaría cualquier parte del restaurante. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos al gerente local trabajando para nosotros, tenemos un alcance de 3 para poner nuestro nuevo restaurante. 0, 1, 2, 3. Bueno, podría ponerlo en cualquier lugar de la ciudad, casi. Porque llego desde este restaurante que está céntrico, llego a cualquier parte. Bien, pues pongo la loseta, como siempre, en un sitio que esté vacío. Lo voy a poner aquí mismo y con la entrada dando siempre a una carretera. Es decir, por ejemplo, esto no se podría colocar aquí, porque la entrada queda en medio de una urbanización. Bien, pues lo coloco ahí y cumplimos el alcance máximo, que es 3. De hecho, está a alcance 1. Colocamos la loseta por el lado de próxima apertura y al final del turno será cuando este restaurante abra sus puertas. El gerente regional no tiene límite de alcance, así que puede colocar el restaurante en cualquier lugar de la ciudad, siempre respetando las normas de colocación, con la entrada adyacente a una carretera y sin tapar ningún símbolo debajo. Además, si lo prefiere, el gerente regional puede mover un restaurante que ya tenga puesto en otra ubicación o rotar un restaurante de posición, rotarlo sobre sí mismo, en lugar de abrir un nuevo restaurante. A diferencia de los restaurantes que coloca el gerente local, los que son colocados por el gerente regional se colocan por el lado de abierto directamente, no tienen que esperar a la próxima apertura que se realiza al final del turno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos a los gerentes de la cadena trabajando es que todas las esquinas de los restaurantes de nuestra franquicia que estén abiertos harán de puerta. Es decir, que las 4 esquinas de la loseta del restaurante hacen de entrada, porque ese día está abierto el servicio de recogida en coche, es decir, es como si fuera un Macauto. Así que durante ese turno, cualquier esquina de la loseta es como si fuera la entrada principal. Y esta sería la última acción disponible que se puede hacer durante la fase 3. Vamos a ver la fase 4, a cenar. En esta fase, los habitantes de la ciudad salen a cenar. En la primera ronda todavía no saldrán, puesto que nuestras campañas publicitarias no habrán surtido efecto todavía, es decir, que no habrán sido activadas. Pero es probable que en las siguientes rondas sí que hayan casas que salgan a cenar. Para eso simplemente observamos las viviendas que hay en el tablero y si hay alguna que tenga alimentos sobre ella, esa casa saldrá a cenar. Ya veremos más adelante cómo llegan estos alimentos a ubicarse encima de estas casas. Los habitantes de la casa quieren consumir exactamente los artículos que tienen depositados sobre ella. Así pues, buscarán los restaurantes más cercanos de cada cadena que les pueda servir lo que desean. Por ejemplo, esta vivienda quiere consumir una hamburguesa, una pizza y una Coca-Cola. Un restaurante podrá servirles si el jugador dueño de esa cadena tiene en su reserva de recursos los artículos que el cliente quiere cenar. Esos artículos los habremos conseguido durante la fase de jornada de trabajo, en el punto conseguir comida y bebida. Además, el restaurante debe de estar conectado a la casa por carretera, es decir, que debe de poderse acceder al restaurante por carretera desde la casa que va a salir a cenar. No importa la distancia en losetas que haya entre ellos. Así, si están conectados, miro en mi reserva y compruebo si puedo servirles. En ese caso, si tengo los mismos artículos, sí les podré servir. Una vez haya visto esto, el cliente irá a cenar al restaurante que cumpla estos requisitos. En caso de que varias cadenas puedan servirles, el cliente cenará en el restaurante que resulte más económico. Vamos a ver cómo sacamos el precio de cada restaurante. Cada artículo que el cliente consuma cuesta 10 euros, es decir, esto sería 10, 10 más 10,
30 euros en total. No importa el artículo, todos cuestan 10 euros. Después de sumar esto, miramos si tenemos trabajando algún empleado que suba o baje el precio. Por ejemplo, la jefa de operaciones me resta 1 euro al precio de cada artículo, por lo que si yo la tuviera trabajando, en este caso, mi menú costaría 9 más 9 más 9. Así que calculamos el precio en base a todos los empleados activos en este turno que nos modifiquen el precio. En este caso, al tener esta empleada, el precio total de la cena serían 27 euros en mi restaurante. Y por último, sumaríamos la distancia desde la casa hasta la puerta del restaurante. Sumamos 1 por cada loseta que haya que cruzar para llegar. Recordemos que la loseta del restaurante cuenta como alcance 0, así que si la casa estuviera en la misma loseta que el restaurante, no sumaríamos nada. Una vez hecho el cálculo con todas las cadenas de restaurante, el cliente irá a cenar a la más barata. Si hay empate, los habitantes irán a la cadena que más camareras tenga trabajando ese turno. Si sigue habiendo empate, irán a la primera cadena en orden de turno. Ahora toca servir a nuestros clientes, así que pagamos los recursos de nuestra reserva que han consumido y los dejamos en la reserva general. Y quitamos también los productos de encima de la casa que ha venido a nuestro restaurante para indicar que ya los han consumido. Después de cenar, nuestros clientes nos pagan. Nos abonan el precio individual que hemos calculado anteriormente. En nuestro caso eran 3 artículos de 9 euros, así que cobraríamos 27 euros. Si la casa del cliente tiene jardín, nos pagarán el doble del precio unitario. Así que en este caso recibiríamos 27 por 2, 54 euros. Y ahora sumaríamos los extras que nos aporten nuestras cartas de hito, en caso de tener alguna que nos dé algún extra en esta fase. Como por ejemplo si tuviéramos el hito de primera hamburguesa vendida, que nos suma 5 euros más por cada hamburguesa que hayamos vendido. Así como en este caso hemos vendido una hamburguesa, cobraríamos 59 euros en total, 54 que teníamos más los 5 euros de la hamburguesa. Cogemos el dinero de la banca y nos lo quedamos. Bien, pues así iremos resolviendo cada casa, una por una, en orden ascendente, ya que como veis vienen numeradas. Es posible que en algún momento alguna cadena se quede sin recursos y no pueda seguir sirviendo, por lo que los clientes se irán donde les puedan servir. Si nadie puede completar su pedido, los habitantes no saldrán a cenar. Después de resolver todas las casas, todas las cadenas cobrarán 3 euros por cada camarera que esté trabajando ese turno, o 5 euros en caso de tener el hito primera camarera jugada, ya que nos suma 2 por cada camarera que tengamos. Y los jugadores que tengan al director financiero trabajando reciben el 50% de lo que han ingresado ese turno, incluyendo las propinas de las camareras. Siempre redondearemos hacia arriba. Imaginemos que teníamos una camarera trabajando. Como habíamos obtenido unos ingresos generados de 59 euros, ahora sumaríamos 3 euros más de la camarera y los cobramos. Por lo que en total habremos cobrado 62 euros. Como tenemos al director financiero trabajando este turno, además recibimos el 50% de los ingresos que habíamos cobrado, que eran 62, pues 31 euros más. Es posible que si tenemos trabajando alguno de estos dos empleados o este hito y no hemos tenido clientes, al calcular el 50% de nuestros ingresos ahora estemos en negativo. Si es así, hemos de dar ese dinero a la banca. Fase 5. Día de pago. Aquí deberemos de pagar a todos nuestros empleados. Independientemente de dónde estén, en la playa o trabajando, todos cobran. Primero decidimos si queremos despedir a algún empleado y si es así, lo devolvemos a la Reserva General de Empleados. Y este empleado no cobra este turno, con lo que es una forma de ahorrarnos su salario. Ahora deberemos de pagar 5 euros a todos nuestros trabajadores que nos queden con el símbolo de billete en su carta. Si quisiéramos despedir a un publicista que esté a mitad de una campaña publicitaria,
es decir, de esos que hemos dejado apartados, y lo quisiéramos despedir porque no tenemos dinero para pagarle, primero deberemos de haber despedido a todo el resto de la plantilla que ha de cobrar. Y en última instancia, si aún no podemos pagarle, lo podremos despedir. Es decir, que al publicista normalmente no se le despide, pero se le podría despedir en caso de no tener dinero, siempre que no me gaste el dinero en ningún otro trabajador, por supuesto, ya que él ya ha hecho su trabajo de publicitarnos por toda la ciudad. Bien, pues en caso de despedirlo, lo devolvemos a la reserva de empleados, pero su campaña publicitaria, como ya se ha hecho, permanecerá ahí hasta el tiempo que le corresponda, no la retiramos. A la hora de pagar hay que tener en cuenta todos los hitos que hayamos conseguido que nos reduzcan los salarios. Y si tenemos trabajando ese turno, también a algún responsable de personal o directora de recursos humanos a la que le queden acciones por hacer. En caso que tengamos uno de estos trabajadores y nos queden acciones que no hemos hecho durante la fase anterior, deberemos de gastarlas para descontar 5 euros por cada acción sin gastar del total. Es obligatorio usar todos los descuentos. Bien, pues como veis aquí tenemos las dos cartas, responsable de personal y directora de recursos humanos. Como veis tienen 4 acciones la directora y 2 acciones la responsable de personal. ¿De acuerdo? Que se pueden utilizar o bien para contratar a una persona o bien para descontar 5 euros del total del importe que haya a pagar en salarios a nuestro personal. Es decir, que si yo he gastado una acción para contratar a una persona, por ejemplo, teniendo a la directora de recursos humanos, me quedarían 3 acciones para usar. Y esas 3 acciones las puedo gastar en descontar del salario 15 euros, puesto que 3 por 5 serían 15. Lo mismo con la responsable de recursos de personal. Podría utilizar mis 2 acciones para contratar a 2 empleados o incluso las 2 acciones para gastar en salarios. Eso sí, sus acciones son obligatorias, lo cual quiere decir que o bien las gasto en una cosa o bien las gasto más adelante en la otra, pero no puedo no realizar una de estas acciones. Bien, pues nosotros teníamos a la responsable de personal. Fase 6. Campañas publicitarias. Las campañas de publicidad que hemos lanzado en la fase 3 se activan ahora y surgen efectos sobre las viviendas. Para esto, las vamos resolviendo uno a uno en orden ascendente. Hay 4 tipos de campañas publicitarias: publicidad de valla, de buzón, de avioneta o de radio. Y cada una tiene un alcance distinto. La valla llega a todas las casas y a sus jardines que estén adyacentes a ella ortogonalmente. Vale, imaginemos que hemos lanzado una campaña publicitaria de valla y la hemos colocado aquí. Pues la publicidad de esa valla solo llegaría a esta vivienda, puesto que solo llega a las viviendas que estén adyacentes de forma ortogonal, ¿de acuerdo? Así no llegaría ortogonalmente. Bien, pues imaginemos que hemos lanzado esa campaña de publicidad y ahí hemos publicitado una limonada. Bien, así sería el alcance de la valla publicitaria, pues en este momento, que es cuando se están activando las campañas publicitarias, la limonada llegaría a esa vivienda. El buzón alcanza todas las casas del vecindario. Un vecindario es todo el espacio que hay sin tener que cruzar una carretera, es decir, que están delimitados por esta. Vale, pues esto sería un vecindario que puedo acceder a él sin tener que cruzar ninguna carretera. Esto sería otro vecindario, esto otro vecindario y así. Bien, pues como teníamos un buzón puesto aquí en este vecindario, ahora surtiría efecto esta campaña y las habitantes de esta casa y de esta casa también querrían pizza. Una avioneta alcanza todas las casas bajo las filas o columnas que sobrevuele, aunque solo las sobrevuele de forma parcial o solo sobrevuele parte de su jardín. Imaginemos que hemos colocado la campaña publicitaria de avioneta aquí. Como veis, solo toca parcialmente esta casa. Y que la avioneta nos está publicitando pues una hamburguesa, por ejemplo. Voy a dejarlo aquí. Vale, pues
esta avioneta sobrevuela, como hemos indicado, toda la fila y aunque toque parcialmente una casa o un jardín, ese vecino ya se ve afectado por la publicidad y ya le llega a su casa, con lo que los vecinos de esta vivienda y esta vivienda ahora también querrán hamburguesa. Y nos faltaría la radio, que tiene un alcance de todas las casas de la loseta en la que se encuentra, más las 8 losetas circundantes. Recordemos que en partidas a más jugadores el tablero sería más grande. Bien, pues si la campaña publicitaria de la radio quisiera publicitar Coca-Cola, recordamos, dejamos el recurso encima para recordar qué es lo que publicitamos, el alcance es de la loseta en la que está y las 8 que le rodean. Como en este caso lo hemos puesto en el centro y todo el tablero son 8 losetas más, llega la publicidad a todas las casas, con lo que todas las casas del tablero querrían Coca-Cola. Cojo los recursos de aquí porque ya no me quedan a mano. ¿De acuerdo? Todos querrían Coca-Cola por esta publicidad. Es importante saber que cada casa solo tiene capacidad para albergar hasta 3 fichas de producto. 5 fichas si tiene jardín. Si se llega al límite de fichas en una vivienda, no se podrán poner más. Por esto es muy importante respetar el orden de las campañas publicitarias. Una vez activada la campaña de publicidad, quitamos una ficha de recurso de encima de su loseta para indicar cuántos turnos más permanecerá activa. Si ya no quedan más fichas, se devuelven las losetas publicitarias a la reserva y el publicista volverá a estar disponible para el siguiente turno. Última fase, fase número 7, limpieza. Todos los jugadores tiran toda la comida y bebida que aún les quede, a no ser que tenga el hito primer jugador en tirar comida y bebida, que almacena hasta 10 artículos. Así que devolvemos todo lo que nos ha sobrado a la reserva de recursos. Después recuperamos a todos nuestros trabajadores a nuestra mano. Si algún jugador quiere ver las cartas de otro jugador, en este momento puede pedirlo. Y abrimos los restaurantes que estaban por el lado de próxima apertura. Les damos la vuelta a la loseta y ya estarán abiertos. Y dejamos boca abajo las cartas de los hitos que se hayan conseguido durante este turno y ya no estarán disponibles. Esto significa que durante un mismo turno, más de un jugador podría conseguir el mismo hito, pero al finalizar el turno, ese hito ya no se podrá conseguir. Bueno chicos, pues estas son todas las fases de Food Chain Magnate. Aquí acabaría el turno y volveríamos a empezar con la primera fase. Bueno chicos, pues esto ha sido Food Chain Magnate. Como habéis visto, mogollón de cosas, muchas cosas que controlar, muchas cosas que gestionar. No es un juego sencillo, es un juego bastante durete, pero con muy buena pinta. Si os ha quedado alguna duda, no dudéis en preguntarnos en la cajetilla de comentarios y os contestaremos enseguida. Es verdad que es un juego con muchas acciones, muchas cosas que hacer, cositas que controlar y aprender, pero yo creo que en un par de partiditas todas esas cositas se nos quedan claras porque al final va a ser todo muy mecánico. Así que nada, cualquier cosita ya sabéis, os esperamos en el canal, suscribíos, seguidnos en redes, dadle a la campanita y todas esas cosas que ya sabéis. Adiós. Hasta la próxima.